Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Nos acompaña el economista de Fundación Sol, Marcos Kremerman. Muy buenas noches, Marcos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Sueldo mínimo es el tema político de la semana, uno de los temas políticos de la semana. De hecho, una de las divergencias importantes, encuentros en la propia alianza, fue por este tema. Pero eso dentro de la alianza. Pero ¿qué pasa con asociaciones, fundaciones o grupos que están, bueno, la propia CUT pide 250.000 pesos, el gobierno 193, la alianza 200. Ya me dirás tú cuánto piden ustedes y cómo lo fundamentan. Vamos a ver la siguiente nota, ¿te parece? Y volvemos. Estamos actuando con mucha responsabilidad. Los gobiernos pueden equivocarse y de hecho se equivocan. Controvertido ha sido el debate del reajuste del salario mínimo, luego que el gobierno propusiera aumentarlo a 193.000 pesos. Para 2 Shockman al día, quizás alcance este reajuste. Muchas gracias. La consecuencia de seguir con esta posición, de negarse a legislar, significa que los trabajadores que tienen menos no tendrían reajuste. Fue el Chocman más amargo para el Ejecutivo. La Cámara votó contra la idea de legislar. El proyecto pasó al Senado, pero el balde de agua fría vino de los aliados del gobierno. El propio presidente de Renovación Nacional puso su voto en duda. Claramente es partidario de incrementarlo a 200.000 pesos. Llamamos a nuestros socios de coalición a apoyar con lealtad al gobierno del presidente Piñera. Uno es leal con los gobiernos también, contradiciéndolos en algún sentido. Los gobiernos pueden equivocarse y de hecho se equivocan. Seguimos pensando que un aumento mayor del salario mínimo no causa cesantía. Fue en un almuerzo con las bancadas oficialistas en que el ministro de Hacienda logró aplacar los ánimos y consiguió que el proyecto siguiera su curso. Nosotros creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo adicional y vamos a insistir en ese planteamiento. Yo preferiría derechamente que los gobiernos asuman su salario mínimo y no lo envíen al Congreso, que lo anuncien por cadena nacional y se haga cargo el presidente y el ministro de Hacienda. La consigna de un salario de 250.000 pesos logró que la CUT reuniera gente cuando esta semana salió a la calle. La convocatoria fue precaria y sin el permiso de la Intendencia, la manifestación no logró amplificarse. A los ministros de Estado, al señor Larraín, le preguntamos cuánto gana él y por qué otros chilenos no pueden ganar 250.000. Es un 50% superior al promedio de reajuste del gobierno anterior. Por tanto, creemos que el decir que esto es una oferta mezquina, ¿cómo podríamos calificar entonces a la oferta y a lo que ocurrió en el gobierno anterior? Con parte de RN presionando para incrementar la propuesta del Ejecutivo, el propio presidente Piñera salió al paso de estas peticiones. Mientras más demagogia, populismo o irresponsabilidad haya en el ambiente, más serio y más responsable va a ser la actuación del gobierno. ¿Por qué este tema nunca se conversó con el presidente del partido hasta que fue enviado el proyecto? Mientras el gobierno reactivó el diálogo con Renovación, al proponer un mecanismo estable para fijar el salario mínimo, el reajuste se votará el próximo martes. Cerca de 800.000 chilenos reciben el sueldo mínimo. La duda es si 193 o 200.000 pesos serán suficientes para mitigar la pobreza y asegurar equidad. ¿Cómo se vive con el sueldo mínimo? A veces es un poco complicado, a veces es un poco frustrante, podría llamarse. Estoy trabajando y los niños están acá y no sé si tienen para comer. Marco, te planteé la pregunta antes de que esperamos esta nota. Partir por una cifra. ¿Cuánto crees tú que es lo prudente y cómo fundamentas tú esa cifra de petición de sueldo mínimo para Chile? A ver, la cifra tiene que ver con cuál es el objetivo del salario mínimo, para qué se crea la política de salario mínimo. En Chile nace bajo el concepto de sueldo vital el año 37 y el objetivo es satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar. Parece que se nos olvidó ese debate, se nos olvidó cuál es la función de la política de salario mínimo. A los gobiernos anteriores se le olvidó, a este gobierno también se le olvidó. Y en estos momentos nos enfrentamos a una idea de que el salario mínimo al parecer tuviera en equilibrio. Así como que ya estamos en un punto donde tenemos que ver la inflación y la productividad y ajustar 10.000 pesos más, 12.000 pesos más, si no nos queda una hecatombe en la economía. El problema es el diagnóstico. El diagnóstico está pésimamente hecho porque en primer lugar el salario mínimo actual, el propuesto por el gobierno, el último de 193.000 pesos, solo permite cubrir el 66% de una línea de pobreza familiar para 4 personas. En ese sentido no está cumpliendo su objetivo. ¿Y qué pasa? Que en Chile tenemos personas que trabajan 45 horas a la semana, 800.000, 900.000, que es las personas que ganan el mínimo en términos de los asalariados privados, y que son pobres. Personas que trabajan, se sacan la mugre 45 horas a la semana y son pobres, y eso no es debate.
no es tema. Eso es un elemento. Y otro elemento central es que no hemos reconocido que Chile tiene un mini salario mínimo. ¿Qué significa eso? Lo más didácticamente posible. Hay un especialista en la OIT, que es Catherine Sayet, que compara los países y nos dice lo siguiente. Cuando el salario mínimo, como proporción del Producto Interno Bruto por persona de cada país, es para ver y medirlo en relación al tamaño de la economía de cada país, se ubica por debajo del 30%, estamos hablando de mini salario mínimo, y cuando estamos sobre el 60% es maxi salario mínimo, y ambos comprometen o la integridad de los trabajadores o el funcionamiento de la economía. Con la propuesta del gobierno nos situamos en un 29%, teniendo un mini salario mínimo, y es el valor más bajo desde el año 89. O sea, estamos en una situación y un error de diagnóstico fatal que no es reconocido ni por los gobiernos anteriores ni por este gobierno. Hacemos dos cositas. Una, que me des una cifra, pero dos, se me olvidó a mí, como conductor de esta conversa, es plantear esta pregunta para ustedes, para que participen en nuestra página web tolerancia0.cl. ¿Cree que un salario mínimo de 200.000 pesos aumentará el desempleo? A, sí, B, no, en tolerancia0.cl. Y una cifra, ¿me va a dar una cifra de cuánto crees tú en todas tus estimaciones conceptuales? Dame un número. Sí, nosotros hicimos una propuesta en la Fundación Sol, nuestra propuesta son de 270.000 pesos, con una gran salvedad, porque no se puede hablar de la cifra sola, es que las empresas más pequeñas, las micro y pequeñas empresas, las que venden menos de 25.000 UF al año, menos de 500 millones al año, sean subsidiadas las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, ellas enfrentarían salarios mínimos reales entre 216.000 pesos y 237.000 pesos. Perfecto. Esa es una transición de mediano plazo. O sea, tú estás proponiendo una cifra aún superior a la de la CUT. Claro. Bueno, yo te quiero plantear otra situación, porque mucha gente, la gente común y corriente, que no son economistas, entre los cuales yo me incluyo, o sea, yo soy común y corriente, no soy economista, a veces no entienden la obstinación, la ferocidad, con cortapluma en mano, con que se disputan lo que parece una porquería de plata, 3 lucas más, 3 lucas menos, parece una locura. La gente dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo por 5 lucas más, 10 lucas más? Entonces, emergen los sabios con los anteojos cabalgando en la punta de la nariz, que se echan para atrás en su sillón y nos dicen que la economía es muy compleja, que es una maquinaria que produce efectos en cascada, como Fernando, y que efectivamente viene el acabo de mundo, quizás no brutalmente, pero va a disminuir, lo dijo el presidente Piñera, que hace unos años atrás pasó eso, va a disminuir la contratación, o sea, que van a haber efectos que al final van a revertir. Esa es una explicación. La otra explicación es que sencillamente estamos acá en presencia de una casta, una élite económica, política, que vive en una cultura de no soltar nunca la teta, como decía Felipe Lamarca, que se lo quieren todo para ello, que cuando hay que redistribuir premios especiales, todo va a dar simplemente a los ejecutivos superiores, los de abajo nunca se enteran de que hubo, que cuando hay que cortar la grasa, como dicen siempre, la grasa es del ascensorista o del que sirve el café, nunca a los ejecutivos, en fin, pintan una situación como que aquí tenemos una cultura mezquina, de clase, de élite, que sencillamente está acostumbrada a vivir, y entiendo que esos datos existen, como una de las élites más privilegiadas del mundo, en una de las más privilegiadas del mundo, y no quieren soltar la teta nomás, pues. No quieren soltar la teta porque esas 10 lucas más o menos, multiplicado por el número de trabajadores que tienen, efectivamente les significa alguna pequeña merma de sus utilidades. A lo mejor tú tienes una tercera visión, me gustaría escucharte. Yo comparto 100% la segunda visión que tú mencionas. La de la marca y la teta. Exactamente. Ya. De hecho, en las semanas anteriores, este libro tipo bestseller de los economistas Daron Acemoglu y el politólogo James Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones?, fue mencionado por muchas personas. Y nos hablan de esta idea de la democracia capturada, las instituciones capturadas, donde finalmente las élites se benefician de este arreglo institucional, y tenemos un sistema tributario como el que tenemos en Chile, tenemos un sistema educacional como el que tenemos en Chile, y tenemos políticas o modelos de relaciones laborales o políticas del salario mínimo como el que tenemos en Chile. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver, cierto, los grandes empresarios, las élites, con la discusión del salario mínimo donde los pagan las pymes? Bueno, eso no es así en primer lugar. Las empresas grandes también pagan el salario mínimo, menos que las pymes, obviamente, pero también hay un 10% de trabajadores de la empresa grande que pagan el mínimo. Y en segundo lugar, tiene que ver con cómo funciona la economía nacional. Las pymes no funcionan en un mundo aislado con las grandes empresas. Muchas pymes son proveedoras de las grandes empresas, contratistas, suministradoras de personal o competidoras, donde a veces son desplazadas cuando se instalan grandes empresas. En esa cadena, ¿cierto?, que suba el salario mínimo significa mejores contratos en parte de las pequeñas empresas, significa que hay que pagar
más utilidades, porque la gratificación, que es la manera de repartir utilidades en Chile, se fija en torno a 4,75 ingresos mínimos mensuales, en muchos casos. Entonces, aquí hay una cadena de elementos que no se ve, ¿cierto? Es como que el salario mínimo es para las personas que están ahí al final de la cola y no se ve la relación de la economía nacional. Las grandes empresas, los grandes empresarios en Chile controlan toda la economía, controlan los salarios, y esa bajada o ese efecto dominó tiene que ver mucho con la obsecuencia, ¿cierto?, y la obstinación de no querer subir el salario mínimo y de presentarnos esta discusión absolutamente, que es una locura, de estar discutiendo entre 193.000 y 200.000 pesos. Y dime una cosa, en el tema económico hay toda una polémica entre los economistas que dicen que dependiendo del nivel del sueldo mínimo eso afecta al empleo. ¿Tú crees que a partir de qué nivel afecta el empleo? Tiene mucho que ver con la primera intervención, con el tema del diagnóstico. No hay evidencia empírica a nivel mundial ni en Chile de que aumento en el salario mínimo inmediatamente significa aumento en el desempleo. Hay evidencia para los dos lados. ¿De qué depende? Del ciclo económico, si estamos con la economía creciendo o si el PIB está cayendo, por ejemplo, del momento en que se hace esto y del aumento del salario mínimo, si son 100.000 pesos, son 2.000 pesos. Y tiene que ver también con qué entendemos por el mundo del trabajo o el mal llamado mercado del trabajo. Porque al parecer los economistas clásicos y los políticos que toman estos argumentos consideran que los trabajadores tienen el mismo poder que los empresarios y donde la disposición a pagar del salario de los empleadores se cruza en una curva imaginaria en esta teoría económica con la disposición a aceptar de los trabajadores. Y de alguna manera el salario mínimo es el punto de equilibrio y refleja la productividad marginal de ese trabajador. Eso es la teoría abstracta. Ahora, todo el mundo te dice que la desigualdad obviamente que tiene muchas fuentes, tiene muchos orígenes, pero uno de ellos básicamente la asimetría que hay entre el empleo de la gente en niveles más pobres con los niveles más altos. Creo que la gente duplican en empleabilidad los sectores altos a los sectores bajos, y sobre todo hay un desempleo juvenil muy grande. Tengo entendido que llega a más del 30% el desempleo juvenil. 19% entre 15 y 19 años. Exactamente, los sectores más pobres. El sector más pobre es mayor, sí. Es como 30%, tengo entendido. Un sueldo mínimo, como argumentan algunos economistas, ¿no hace más difícil la empleabilidad de esos sectores? Lo que pasa es que con ese argumento, que es lo que se escucha efectivamente, uno podría decir entonces, ¿por qué nos fijamos salario mínimo de 100.000 pesos? ¿O por qué no tener salario mínimo? El salario mínimo cumple un rol político, cumple un rol social, cumple un rol histórico. Es el valor del trabajo finalmente. Y cualquier sociedad tiene que decidir cuál es el punto de partida. Y el punto de partida en Chile está desalineado. Y esa es la discusión que no queremos dar, porque efectivamente hay impacto en los sectores más vulnerables, impacto en las empresas más pequeñas, pero nuestro punto de partida es excesivamente bajo. De hecho, el salario mínimo entre el año 80 y el año 2012, pensando en que quedarían 193, por ejemplo, en términos reales, sobre la inflación, aumentaría un 29%. Pero el Producto Interno Bruto por persona en Chile ha aumentado 511% y en términos reales cerca de 200%. Entonces tenemos un punto de partida que es muy bajo y tenemos que llegar y subir un peldaño enorme y luego de eso ver cómo lo hacemos y cómo protegemos a los grupos más vulnerables. El último punto, cuando tú dices el sueldo mínimo es un problema político, pero obviamente que tiene un ingrediente técnico. Sí. Ahora, en los últimos 20 años los gobiernos mantuvieron el sueldo mínimo con reajustes como el que estamos viendo ahora, salvo, tengo entendido, entre el 99 y el 2000, que ahí fue como 20%. 98 y 2000. 98 y 2000 fue como 20%. ¿Tú crees que eso se hizo básicamente por la influencia de los grandes empresarios o habían razones técnicas para hacerlo también? Lo que pasa es que los grandes aumentos del salario mínimo en los últimos 23 años fue entre el 89 y el 90, cuando el salario mínimo era de 18.000 pesos y se subió a 26.000 en retorno a la democracia, casi un 50% de aumento, y efectivamente este acuerdo de aumentarlo en 3 años, entre el 98 y el 2000. ¿Por qué? Porque ahí se reconoció que había una deuda de arrastre. Y ahí subió la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Después de eso, claro, subió bastante, ¿no? Lo que pasa después del 98-2000. Claro, el tema es cómo aislamos el efecto de que estábamos en crisis asiática. Claro, o sea, independiente del salario mínimo, la crisis iba a generar que disminuyera la ocupación y aumentara el desempleo. Ahora, ¿cuánto tiene que ver el salario mínimo? Eso es muy difícil de medir. Hay algunos trabajos de David Bravo que han tratado de medir ese impacto,
pero finalmente nosotros todos los años escuchamos el mismo argumento. No es el momento porque hay crisis, porque viene una crisis o porque la economía está tan bien que no hay que ponerle piedras en el camino. Y crisis hemos tenido 2 años en los últimos 22, 23 años. Entonces, el tema es diseñar de una vez por todas una política de mediano plazo con visión país, porque no puede ser, insisto, que una persona que trabaje 45 horas a la semana sea pobre. Un país donde, según el Fondo Monetario Internacional, el 2014 va a tener un PIB por persona de $20.000, que tenga trabajadores pobres, me parece que hay una contradicción enorme. La consecuencia de seguir con esta posición, de negarse a legislar, significa que los trabajadores que tienen menos no tendrían reajuste. Fue el Chocman más amargo para el Ejecutivo. La Cámara votó contra la idea de legislar. El proyecto pasó al Senado, pero el balde de agua fría vino de los aliados del gobierno. El propio presidente de Renovación Nacional puso su voto en duda. Claramente es partidario de incrementarlo a 200.000 pesos. Llamamos a nuestros socios de coalición a apoyar con lealtad al gobierno del presidente Piñera. Uno es Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Nos acompaña el economista de Fundación Sol, Marcos Kremerman. Muy buenas noches, Marcos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Sueldo mínimo es el tema político de la semana, uno de los temas políticos de la semana. De hecho, una de las divergencias importantes, encuentros en la propia alianza, fue por este tema. Pero eso dentro de la alianza. Pero ¿qué pasa con asociaciones, fundaciones o grupos que están, bueno, la propia CUT pide 250.000 pesos, el gobierno 193, la alianza 200. Ya me dirás tú cuánto piden ustedes y cómo lo fundamentan. Vamos a ver la siguiente nota, ¿te parece? Y volvemos. Estamos actuando con mucha responsabilidad. Los gobiernos pueden equivocarse y de hecho se equivocan. Controvertido ha sido el debate del reajuste del salario mínimo, luego que el gobierno propusiera aumentarlo a 193.000 pesos. Para 2 Chocman al día, quizás alcance este reajuste. Muchas gracias. Leal con los gobiernos también, contradiciéndolos en algún sentido. Los gobiernos pueden equivocarse y de hecho se equivocan. Seguimos pensando que un aumento mayor del salario mínimo no causa cesantía. Fue en un almuerzo con las bancadas oficialistas en que el ministro de Hacienda logró aplacar los ánimos y consiguió que el proyecto siguiera su curso. Nosotros creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo adicional y vamos a insistir en ese planteamiento. Yo preferiría derechamente que los gobiernos asuman su salario mínimo y no lo envíen al Congreso, que lo anuncien por cadena nacional y se haga cargo el presidente y el ministro de Hacienda. La consigna de un salario de 250.000 pesos logró que la CUT reuniera gente cuando esta semana salió a la calle. La convocatoria fue precaria y sin el permiso de la Intendencia, la manifestación no logró amplificarse. A los ministros de Estado, al señor Larraín, le preguntamos cuánto gana él y por qué otros chilenos no pueden ganar 250.000. Es un 50% superior al promedio de reajuste del gobierno anterior. Por tanto, creemos que el decir que esto es una oferta mezquina, ¿cómo podríamos calificar entonces a la oferta y a lo que ocurrió en el gobierno anterior? Con parte de RN presionando